Buenas, bienvenidos a todos los participantes. Damos inicio a este webinar de Sur del Orinoco, Soberanía Perdida, a partir de una publicación del boletín número 1 de minerales de conflicto, que elaboramos durante varios meses de investigación en un trabajo colaborativo entre el Centro para la Reflexión y la Acción Social CERLAS y la Plataforma contra el Arte Minero, ¿no? También este es un artículo, una publicación que busca profundizar en el análisis de la situación que se vive al sur del río Orinoco, porque la expansión de la minería y los impactos ha trascendido las fronteras de lo que está establecido en la poligonal que contempla el decreto, y ya hablamos de todo el territorio amazónico al sur del río Orinoco. Para esta actividad nos acompaña Aisquel Andrade, que es politólogo, abogado, es doctora en Derecho Constitucional, profesora de la UCAP Guayana, la Escuela de Derecho y de la Escuela de Ciencias Sociales, y directora del Centro de Investigaciones UCAP Guayana, el CIEP. Además, ha sido organizadora de eventos importantes como el Guayana Sustentable, ¿no?, en el cual tuve la oportunidad de participar en 2018, y la verdad es que es un evento de altísima calidad. Y también nos acompaña Francisco Javier Velasco, que es doctor en Estudios del Desarrollo del CENDES, doctor en Sociología, antropólogo, y ha sido profesor e investigador de las áreas de socioambiental y teoría social, ¿no? Francisco es miembro de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco y también del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, la cual es una organización que desde el Centro para la Reflexión y la Acción Social y la Plataforma contra el Arco Minero nos activamos y nos articulamos en esta denuncia respecto a todos los desmanes que están ocurriendo en la Amazonía venezolana. Agradecemos su presencia. Voy a pedirle a los ponentes que abran sus cámaras para que los conozcan y se presenten y saluden. A Aisquel y Francisco. Mientras explico la metodología, ¿no? Este foro surge a partir de inquietudes que se presentaron de todos los lectores que nos comentaron de la necesidad de profundizar en este tema, ¿no?, que es delicado. El informe de ACNUD, que precisamente fue publicado ayer, el cual ha generado un gran impacto a nivel nacional e internacional, es parte de ese trabajo, pero también trae toda esa incertidumbre, porque es un informe contundente de la alarma y de los impactos multivariables que tiene la expansión desmedida de la minería al sur de Venezuela. Y en ese sentido, motivamos este espacio, ¿no? Este espacio de reflexión que queremos que sea colectiva, que motive el debate y la preocupación de la ciudadanía en Venezuela, de los activistas, que fortalezca el argumento contra este megaproyecto que está lamentablemente devastando el país, y que permita la concientización de cada vez más personas en Venezuela, ¿no? Y a partir de ese punto, claro, buscando también articulación entre los movimientos ambientalistas de derechos humanos, entre otros sectores sociales que se involucran. Y bueno, decidimos abrir este espacio, ¿no? Los ponentes, vamos a comenzar con Aisquel Andrade. Va a tener 20 minutos. Luego Francisco Javier Velasco va a tener también 20 minutos. Vamos a abrir posteriormente una ronda de preguntas o intervenciones, ¿no?, de 3 a 4 minutos por intervención. Yo les voy a, como soy moderador, bueno, me toca el papel, digamos, fastidioso, y avisarles cuando se les termine el tiempo. Pensamos de si hay muchas intervenciones o preguntas, en algún momento detener para que los ponentes pasen a contestar, de tal manera de que no todo se acumule al final, a contestar en una ronda de unos 5 minutos y luego pasar a
si quedan más derechos de palabras o preguntas, darles la oportunidad de culminar esos derechos de palabras y luego pasaríamos a un cierre con los ponentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Comienza Aiskel Andrade. Yo voy a apagar mi cámara acá y le voy a permitir a ella encender su cámara. Bienvenidos a todos y muchas gracias por su presencia. Aiskel, ¿estás por ahí? Disculpen, decía que quería agradecer a César y a los compañeros de la plataforma contra el arco minero y a la gente, a sus compañeros del CERLA por este espacio, y no solamente por abrir este espacio, sino que en nombre de Guayana por contribuir efectivamente, como decía César al final de su intervención, a crear conciencia sobre este tema, ¿no? Y especialmente un tema que tiene muchas sensibilidades y es multicausal, complejo, como he dicho en otra oportunidad, es un problema maldito. De eso que a las políticas públicas les gusta decir, en la teoría, que son problemas malditos. Yo creo que todo lo que ha traído el arco minero es definitivamente uno de ese tipo de problemas llamados malditos, ¿no? Yo quería, pues en primer lugar, comentar algunos aspectos de este excelente trabajo que ha presentado el CERLA y la plataforma en esta síntesis, que siempre es complejo por la misma razón de que es multicausal el asunto, pero creo que ha abordado con bastante efectividad los grandes temas a los que están asociados, o los grandes asuntos que están asociados a esa problemática compleja, que es todo lo que tiene que ver con el arco minero. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, pues yo creo que este boletín viene a contribuir de una manera de fácil difusión, dirigido a todo público, los grandes temas. Todo lo que tiene que ver en primer lugar con, voy a empezar con los aspectos que me parecen que son sumamente bastante bien abordados en el folleto, que tienen que ver incluso con el cuestionamiento de la soberanía. En segundo lugar, creo que el otro aspecto que es relevante de este folleto es que no es que el tema ambiental no sea esencial, y es esencial, pero es esencial también vincularlo a la gente y vincularlo a los ciudadanos. Entonces yo creo que el abordaje que se hace en este boletín, poniendo el problema social como el problema de base sobre el cual se construyen otros aspectos relevantes como el tema ambiental, incluso el tema de las comunidades originarias, es decir, junto con las comunidades originarias también habitan esos territorios otros grupos sociales también vulnerados, campesinos, pequeños productores, etcétera. Es decir, creo que le permite empezar a abordar el tema desde la absoluta complejidad, mucho más allá de lo de ya complejo y difícil tema ambiental. Es decir, no quiero decir que el tema ambiental no sea esencial, lo que quiero plantear es que el boletín tiene esa particularidad y aborda además otro asunto que, si bien es cierto, ha sido mostrado en medios y ha sido mostrado en la prensa, que tiene que ver con el tema de la violencia y las masacres. También creo que sistematizar esa información me parece a mí que es también un aporte importante que tiene el boletín, además que la cronología que hacen al final de esa violencia me parece que permite sistematizar información que a veces se escapa y que a veces por la premura y por la velocidad y incluso por el acondicionamiento y la adaptación que incluso a veces los ciudadanos, incluso en Guayana, tenemos ya sobre las masacres, las desapariciones, etcétera. Entonces creo que alerta sobre ese carácter, ¿no? Yo voy a utilizar, sin embargo, para hacer algunas precisiones sobre los temas, o ampliaciones más que precisiones, sobre los temas abordados en el boletín, especialmente lo que voy a compartir un tanto sintéticamente son algunos de nuestros productos, de nuestros hallazgos en el trabajo que llevamos adelante en el Centro de Investigación para la Educación, la Productividad y la Vida, CIEP, de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana,
Es decir, en el CIEP una de nuestras grandes preocupaciones y líneas de investigación es el desarrollo sostenible y por supuesto está más que claro que el arco minero es una amenaza permanente contra la posibilidad de hacer un proyecto de desarrollo sustentable y sostenible para la región. Entonces, desde esa perspectiva, me voy a permitir un tanto brevemente plantear qué es unos elementos conceptuales que me parece que son importantes para los elementos que voy a plantear sobre los hallazgos que puedo compartir con ustedes para ampliar la información que se ha sido presentada en el boletín. Lo primero de ello es recordar, simplemente recordar las obligaciones que los estados tienen en el territorio. Es decir, los estados tienen en los territorios la obligación de garantizar los derechos territoriales, los derechos culturales y los derechos ambientales para todos. En segundo lugar, los estados también tienen la obligación de manejar y controlar el territorio, es decir, de poder determinar lo que se frena y lo que se impulsa. Y además tienen la obligación de generar políticas públicas, tal como dice Amartya Sen, es decir, como un derecho para los ciudadanos de políticas públicas de carácter social que permitan efectivamente para la gente vivir la buena vida o vivir el estado de bienestar. Las condiciones de bienestar para la población, porque no podemos, desde la perspectiva que lo estoy planteando, es que el territorio no es solo un espacio geográfico, sino que como comparte alguna buena teoría de la geografía radical y clásica, pues el territorio es una construcción social y cultural, es decir, en él se producen interacciones y en él se producen, digamos, procesos que en el caso del Estado Social de Derecho, que es el Estado que además está contenido en la Constitución. Ya señalaban en el boletín los compañeros que uno de los elementos que efectivamente tiene la soberanía es el acuerdo y las convenciones que la sociedad hace en relación a lo que debe darse en esos espacios. Y en el territorio es justamente los territorios entendidos como esa construcción social y cultural, digamos, cuando uno mide si el Estado social es eficiente, lo mide porque la capacidad que tiene efectivamente para poder plasmar un modelo de desarrollo soberano, democrático e inclusivo. Es decir, en el Estado Social de Derecho no hay escapatoria. El Estado Social de Derecho, los gobernantes deben procurar efectivamente en el territorio se genere un modelo de desarrollo soberano, democrático e inclusive. Ya pues en el boletín está claramente mostrado que efectivamente ese modelo ni es soberano, ni es democrático, ni es inclusivo. Porque eso además tiene que ser representativo para las sociedades que habitan en esos territorios y las imposiciones pues no son claramente, pues eso también está bastante bien recogido, las imposiciones que se hacen desde los gobiernos sin considerar los derechos culturales, sociales, económicos y ambientales de las poblaciones que habitan allí. Y no digo yo solamente de las poblaciones y los pueblos originarios que tienen contenido, como todos sabemos en la Constitución, un reconocimiento y una voz de cuáles son sus derechos en materia territorial y cuáles son sus derechos en materia cultural, social, etcétera, sino para todas las comunidades asentadas en esos espacios, es decir, en esos espacios territoriales que hoy están, digamos, controlados absolutamente por, digamos, por los grupos, las bandas armadas, las bandas legales o ilegales, el desorden, el caos, etcétera, pues el dominio de ese territorio debería estar a cargo del Estado, debería ser capaz el Estado de gestionarlo adecuadamente, y cuando decimos gestionarlo adecuadamente es que ese modelo de desarrollo alcance para el bienestar de las personas. Y por supuesto no es posible desde esta perspectiva una estrategia de desarrollo que no considere estos elementos. Entonces, por supuesto, si tuviéramos uno de los asuntos que es desafiante de este tema es que hay que seguir insistiendo en la necesidad, como se ha venido haciendo y como está casi en cada página del boletín,
insistir, por supuesto, en una estrategia, en una nueva estrategia de desarrollo, en una nueva manera de pensar la geopolítica del país y de la región, porque de otro modo, pues eso no alcanza al desarrollo que está establecido en el texto constitucional. Y lo que está establecido en el texto constitucional evidentemente es el producto del constituyente del 99, es decir, es el producto de la voluntad de la gente y de los ciudadanos que se expresaron para aprobar ese texto constitucional. Y si no se puede ver como un texto que está allí, sino que hay que recordar que ese texto evidentemente responde a esa voluntad y a esa capacidad de exigencia de los ciudadanos sobre lo que debe ocurrir en los territorios, en la vida, en el espacio donde los ciudadanos hacen su vida y se desarrollan social y culturalmente. Dicho eso, pues yo voy a pasar rápidamente a mostrar, digamos, simplemente a complementar básicamente los efectos que la política pública, por llamarla de alguna manera, o las acciones que el gobierno venezolano en los últimos 15 años al menos, de manera muy clara, ha estado desarrollando en esas zonas y en esos espacios territoriales. Lo primero es que está claro, hay dos elementos, digamos, que yo creo que dos asuntos uno pudiera tratar de sintetizar, en este caso como complicado, pero hay un elemento jurídico y ese elemento jurídico tiene que ver con la construcción de un marco jurídico que regula la actividad minera en el Estado venezolano, que es proclive a desarrollar los efectos más perversos del extractivismo donde quiera que él se aplique. Entonces, bueno, es un marco regulatorio que otorga todo el control al Estado y a la estructura militar, y eso, por supuesto, y todo el desarrollo de la actividad minera a cargo de empresas transnacionales, eso por supuesto ya se ha dicho mucho, e incluso la plataforma contra el arco minero y muchas organizaciones, mi buen amigo Freddy impulsó por mucho tiempo una acción en el Tribunal Supremo para lograr o procurar la inconstitucionalidad del decreto del arco minero y toda la demás regulación. O sea, yo sí creo que hay que revisar por completo toda la regulación del marco jurídico que regula la actividad minera para llevarlo al cauce constitucional. Por supuesto, eso no avanza, y no avanza porque hay otro problema, y el otro problema es el desvanecimiento del proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico y político en Venezuela. ¿Qué significa eso? Significa ni más ni menos que todo el ordenamiento, la manera en la cual los políticos se comportan y los gobernantes se comportan, contraría todo aquello que está establecido como valores y principios que debe guiar la vida y las relaciones de los ciudadanos. Eso obviamente, pues todos sabemos que ha venido desvaneciéndose, es decir, lejos de haber constitucionalizado el ordenamiento, es decir, de haber adecuado nuestras leyes, nuestras normas y nuestros decretos al proceso jurídico venezolano, lejos de eso, lo que hemos tenido es un proceso de desvanecimiento de la capacidad o de la obligación que se tenía de hacer que lo que estaba establecido en la Constitución del 99 regulara o privilegiara el comportamiento político, el orden político que había que construir y el orden jurídico que había que restablecer, porque si no quedábamos con la Constitución del 61 y pues el propósito era más bien adecuar las normas jurídicas preconstitucionales a ese ordenamiento. Y por supuesto tener un Tribunal Supremo de Justicia y una estructura tribunalicia a lo largo de todo el territorio capaz de llevar adelante semejante tarea. Es decir, la tarea efectivamente de hacer que nuestra vida política y nuestra vida jurídica se guiara por los principios y normas establecidos en el texto constitucional. Eso, por supuesto, no es así. Eso dificulta, eso primero facilita la capacidad, digamos, arbitraria y discrecional de los gobernantes para desarrollar las políticas que quieren en los territorios, en este caso en el territorio del Estado Bolívar.
que es en el que pues, voy a referirme mayormente, y por supuesto eso impide la posibilidad del ejercicio de los derechos a cargo de las personas, porque el poder del Estado se impone por la vía de la juridificación y por la vía de la jurisdicción. Eso ha tenido dos consecuencias para las personas que habitan esos territorios. Lo primero es que esos territorios entonces han quedado al margen de las leyes nacionales y fuera del control de las autoridades legítimamente instituidas, ya sea por omisión o por acción. Es decir, las autoridades legítimamente instituidas, incluso en algunas disposiciones que son claramente inconstitucionales, que sería en este caso la estructura militar venezolana, por la zona en la cual está ubicada esa actividad minera y por las características que tiene, pues, que ya están bastante bien dichas y pues yo no voy a repetir, insistir sobre ellas, quedan fuera del control. Y ahora ha aparecido toda una estructura de violencia que voy a comentar brevemente, como en nuestros hallazgos, cuáles son las dinámicas que tiene esa estructura de violencia. Y un elemento adicional que es el que también nos preocupa muchísimo, que es la pobreza creciente y marginalidad. Es decir, que pese a que esos recursos que genera la minería pueden, como dice muy bien plantea digamos, el informe presentado por CERLA, hay toda una estructura de negocios alrededor de ellos. Por el contrario, la gente no se beneficia de eso, es decir, no ha significado para nada un aumento o un mejoramiento de las condiciones de las personas. Por el contrario, en mi caso, recién la Universidad Católica ha presentado su encuesta en COVID, pues a falta de información gubernamental, pues la academia ha decidido hacer este esfuerzo enorme por lograr algún tipo de información, y también con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, que a partir de ese gran levantamiento de información se hizo unas proyecciones de esos niveles de pobreza en el estado Bolívar. También se hizo para el Delta. Pues yo tengo ahora, les voy a mostrar, voy solamente a compartirles lo del estado Bolívar. Y en el estado Bolívar, el nivel de pobreza, esas estimaciones, por supuesto que tienen los márgenes de error que son propios de estas estimaciones, el nivel de pobreza es del 70%, pero lo llamativo es cuando se hizo este esfuerzo de estimar para los municipios, pues los municipios, por ejemplo, donde hay actividad minera importante, como el municipio Cedeño, supera la media del Estado, y la pobreza en ese municipio es de 81.4%. En el caso de Sucre es de 79%, en el caso de Raúl León es 81.6%, y en el caso de Sifontes, que es donde están pues las minas, las Claritas, El Dorado, etcétera, también supera el promedio de pobreza del Estado y tiene un 76.8% de pobreza multidimensional. Eso, por supuesto, vuelve a comprobar lo que es una dinámica propia del extractivismo donde quiera que él se aplica, que es que la minería con estas características pues no trae desarrollo ni progreso, y pues ni que hablar, porque está muy bien planteado todo el deterioro enorme desde el punto de vista ambiental y de los ecosistemas. Pues yo simplemente, como para ir cerrando, ¿qué ha significado esto? ¿Qué ha significado la mina para las personas? En primer lugar, un proceso de movilidad, es decir, hay que plantear que efectivamente, lo mencionaba César en su introducción, que originalmente pues la minería parecía que estaba enclavada en unas áreas, pero la ausencia de una política económica y social que apuntale el bienestar de las personas, no solamente en el estado Bolívar, sino en Venezuela, hace que las personas se sientan atraídas, especialmente las personas de Sucre, las personas de Monagas, por personas de Anzoátegui, producto un poco también del declive de la actividad petrolera, se sientan motivadas a desplazarse hacia el estado Bolívar en búsqueda del oro, en busca de la posibilidad de tener empleo que no tienen en sus lugares de origen. Eso, por supuesto, genera una presión en las condiciones ya precarias de esos sectores, y al propio tiempo se produce internamente unos desplazamientos internos dentro del propio Estado en búsqueda, digamos, producto de la violencia y la inseguridad, que en algunos casos hace que las personas no puedan estar en unas determinadas
actividad, en unas determinadas minas, ¿no? Eso significa que si uno toma en general cuáles son las condiciones que tiene la de vida de las personas, pues está también bien planteado insisto, en el informe, pero básicamente la precarización de las condiciones de vida, la insalubridad, es decir, no es casual, ya se ha dicho muchas veces, si bien es cierto, el gobierno decía, la alta comisionada que había manifestado una disminución del paludismo, nuestras investigaciones arrojan que en realidad lo que había en periodo de sequía disminuyen el número de casos, pero no el carácter endémico del paludismo, es decir, porque las condiciones siguen siendo las mismas y por lo tanto, aunque el gobierno dice que ha hecho esfuerzos para disminuir el número de casos de paludismo, no es eso lo que reportan algunos indicadores que hemos ido construyendo. Por supuesto, la precariedad, eso tiene que ver con la precariedad de la infraestructura de vivienda y servicio. Si bien es cierto, como planteaba en COVID, que las personas tienen acceso a sistemas como el acueducto, ese acueducto del agua no es regular y por lo tanto efectivamente aumenta, en el caso del agua, el consumo del agua se hace por camiones cisternas, etcétera, y eso por supuesto aumenta las posibilidades de que el agua sea insalubre. Por supuesto, hay afectación del ambiente, la educación y la vivienda, hay deserciones escolares, etcétera. Es decir, hay toda una vulneración de los derechos fundamentales y barreras para el acceso a esos derechos. Lo segundo es una inseguridad y violencia generalizada, y con esto sí voy a terminar. Esa violencia generalizada significa que todo el control territorial, y yo creo que pues lo decía bastante bien el informe de la alta comisionada, ellos reportan 25 alcabalas. Nosotros teníamos en nuestros informes 20 alcabalas permanentes. Pero ¿cuál es la característica que tienen estas 20 alcabalas permanentes? Pues que estas 20 alcabalas permanentes, cuando uno va por esa zona, uno ve cómo los autobuses, los transportes públicos, etcétera, las personas que allí van son revisadas absolutamente. La pregunta es si eso es así. Hay una omisión por parte del Estado que permite esta violencia generalizada a lo largo de todo el territorio. Nosotros hemos encontrado al menos 3 tipos de dinámicas de violencia que coexisten en el territorio. Es decir, el primer tipo de violencia y de control territorial es aquel que es exclusivo de prácticas criminales. Es decir, son bandas criminales exclusivamente, digamos, tienen esa característica y pues se pueden identificar, por ejemplo, en el caso de Tumeremo, en la zona no minera de Tumeremo, o sea, en el propio pueblo, y en Caicara del Orinoco. Después hay otra dinámica de violencia, es aquella que es pues, la que está más asociada y la que de alguna manera se hace más énfasis en el boletín, que tiene que ver con el control institucional y reemplaza al Estado. Eso básicamente está en todas las minas, se establecen allí códigos de conducta, procedimientos de juzgamiento propios del Estado, y que el Estado pues sencilla y llanamente omite cualquier acción, con lo cual efectivamente es responsable por la omisión, al menos, ¿ok? Y por supuesto, un ejemplo de ello es lo que ocurre en todo el municipio Sucre del Estado Bolívar y lo que ocurre en las zonas mineras del municipio Cedeño y por supuesto en las zonas mineras del municipio Sifonte. Y después hay otro tipo que está más asociado al delta, pero que también se vincula con el Estado Bolívar y que tiene que ver con el control de los territorios estratégicos como ríos, en este caso el río Orinoco y también el Cuyuní, y eso sirve para el tráfico de personas, combustibles, drogas y armas. Entonces, por supuesto, eso tiene un impacto. Recién ahora el 1 de julio aparentemente había ocurrido un desmantelamiento de la banda que operaba en el control del río, pero hacia el 1 de julio fue reportado un incidente bastante complicado donde había trabajadores de Ferrominera implicados, digamos, fueron asaltados por los piratas del río Orinoco. Entonces, evidentemente son las 3 formas, pueden haber más si se conjugan, y por supuesto esto está, digamos,
asociado también a distintos nombres, se le llaman colectivos, asociados, se asocian con los políticos, colectivos con nombres vinculados a guerrillas, hay paramilitares o grupos desertores de la guerrilla que se autodenominan guerrilla, pero que no se comportan como tal, entonces digamos que hay una mezcla de todos estos tipos de violencia, pero que nosotros, en definitiva, lo que hemos tratado de identificar es cómo estos grupos controlan territorialmente al Estado Bolívar, también, por supuesto, al Delta del Orinoco, que es muy importante para todo lo que tiene que ver con tráfico de personas, drogas y armas. Bueno, yo quería con esto compartir básicamente, pues, algunos hallazgos de manera muy general de cómo hemos estado llevando el tema en el Centro de Investigaciones y pues bueno, agradecido de la atención. Muchas gracias, Isquel. Justo en el tiempo, un poquito más, pero estuvo al margen. Bueno, ahora le damos la palabra a nuestro segundo ponente, Francisco Javier Velasco. Francisco, ¿está por ahí? Aquí estoy. Ya estoy okay. Metido en una conferencia, lo digo en eso. Sí. Aló, ajá, Francisco. Sí. Bueno, igual que con Isquel, si puedes prender tu cámara o no sé cómo esté tu internet. A ver, bien. Cuando se te acabe el tiempo, puede sonar este sonido para no interrumpirte, pero para que sepas. Suena como una cascabel. Sí, una cosa así. Bueno, adelante, Francisco. Bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo también quiero agradecer la invitación que me formularon los compañeros de CERLA, en particular César Romero y María Ángel Bielma. Y bueno, felicitarlos por este aporte tan importante, que ya fue explicado por César en qué consiste. Destaco pues lo conciso y lo sistemático del trabajo que han hecho e incluso, digamos, unas ilustraciones que considero excelentes. Yo voy a destacar algunos aspectos que considero, digamos, derivados y que considero tan, como quien dice, en el candelero de las implicaciones de lo que allí está ocurriendo, además de por supuesto, las descripciones y los análisis que en el propio trabajo presentado aparecen, ¿no? Así como los aportes muy interesantes y muy pertinentes que hizo Isquel. Bueno, yo quiero comenzar porque, bueno, en la introducción que hacen los compañeros se pone de manifiesto la importancia que reviste todo ese territorio y lo que en él ocurre, lo que en él está contenido, los procesos que ahí se desarrollan. Y yo quiero aprovechar la circunstancia, la ocasión, perdón, para insistir en algo que he señalado en otras oportunidades, y es que ese no es un tema estrictamente local, ni es un tema estrictamente regional. No con esto le estoy negando en absoluto ninguna pertinencia, todo lo contrario, ni ningún protagonismo a los grupos, pueblos, organizaciones, instituciones que hacen vida en la Guayana venezolana y en la Amazonía venezolana. Pero por lo que significa ese territorio en términos de su biodiversidad, en términos de su hidrografía, en términos de las regulaciones climáticas, no solamente con alcance nacional, sino también internacional, particularmente en un momento en que el cambio climático se está acelerando, se está intensificando en el mundo. Por lo que supone también la existencia de los pueblos indígenas, esa diversidad de pueblos indígenas, que también en un momento de crisis como el que está viviendo el planeta, y no me refiero solamente a la crisis sanitaria, sino también a una crisis global que sencillamente este evento ha de alguna manera puesto como más de relieve, y que plantea, entre otras cosas, las búsquedas de salidas civilizatorias
a un orden que ya no da para más. Y es precisamente en esos pueblos indígenas, o es uno, digamos, de los ámbitos donde hay una reserva muy importante, histórica y cultural, digamos, que puede enriquecernos, que puede ayudarnos en la búsqueda precisamente de esa alternativa. Y también algo que señalaba Aiskel, y es que allí concurren, trabajan en condiciones, como ya hemos visto, bastante penosas, bárbaras incluso, una gran cantidad de personas provenientes de diferentes estados del país, de diferentes regiones del país. Por otro lado, lo que allí está ocurriendo, en particular con el arco minero del Orinoco, de alguna manera prefigura un modelo que para ciertos intereses, una trama de intereses de distinto orden político, económico, nacional e internacional, digamos, apuntan a un nuevo modelo de acumulación que no solamente se está manifestando en la Guayana venezolana, en la Amazonía venezolana, sino que también, digamos, viene avanzando, viene ocurriendo en otras partes del continente. Entonces, el arco minero en sí mismo es una propuesta de un modelo de sociedad, un modelo bastante siniestro, pero que de alguna manera está jugando también ese papel. Y también a lo interno de Venezuela, digamos, es un modelo que está propiciando el surgimiento de otros arcos mineros en el resto del país. Porque, digamos, hay una especie de fiebre, no solamente del oro, sino de otros minerales, que se está extendiendo a regiones incluso bastante alejadas en términos internos del territorio de Guayana, el territorio de la Amazonía venezolana. Entonces, yo quiero destacar esa significación, por lo tanto, lo que ocurre al sur del Orinoco es algo que debe ser fundamental también para el conjunto de los venezolanos y las venezolanas. Es un aspecto importante y por eso en esa introducción intentamos destacar lo que significa el sur del Orinoco, es un aporte importante. Y bueno, otra cosa que me gusta mucho del trabajo es, digamos, el análisis que se ha hecho de casos concretos y de los procesos que se están dando allí, en particular Tumeremo y Cabarú, y lo que está ocurriendo con los desplazamientos indígenas, en particular en lo relativo al pueblo Potuna. Por supuesto también cómo de alguna manera desentrañan toda esa trama de intereses, a veces contrapuestos, a veces alianzas entre diversos actores nacionales e internacionales, digamos, que configuran lo que es el negocio del oro. Y por último, por supuesto, pues el aporte que tiene que ver con la soberanía, que allí también me voy a detener y voy a agregar algunas cosas. Entonces, además de destacar esto es un asunto de importancia nacional, por otro lado, quiero agregar el tema de la minería en sí misma y la viabilidad de la minería como una forma como un modo de vida, digamos, que no es solamente una actividad económica, sino que configura todo un modo de vida que involucra lo social, involucra lo cultural, involucra una cantidad de cosas, una psicología social particular, involucra en relaciones políticas, etcétera, etcétera. Esto lo digo porque hay una especie de chantaje, digamos, que se ha esgrimido, sobre todo por parte de quienes han impulsado este proyecto, quienes se muestran partidarios de este proyecto, en el sentido de que si no hacemos nada con eso, entonces el país se va a hundir más de lo que está, puesto que ya la economía petrolera, como sabemos, pues está en franco declive, y esa es una manera entonces supuestamente de resolver una serie de problemas fundamentales que tienen que ver con la vida cotidiana de quienes hacemos vida en este país. Eso es absolutamente falso, digamos, nuevamente
es conveniente analizar, revisar lo que ha ocurrido y está ocurriendo en otras latitudes, aquí mismo en el continente suramericano, donde los hechos demuestran, y hay toda una, digamos, hay toda una argumentación sustentada empíricamente que demuestra que, digamos, que la minería en términos generales no es viable como para garantizar un modo de vida estable, permanente, arraigado, y mucho menos, digamos, si vamos a utilizar el concepto de sostenibilidad. Es un tipo de actividad económica, digamos, inestable, es un tipo de actividad económica que no permanece en el tiempo, no genera empleo en grandes cantidades, particularmente cuando estamos hablando de la gran minería, que utiliza, digamos, que está centrada en un referente capital intensivo. Ciertamente aquí tenemos un caso donde, aunque hubo una invitación a la gran minería, sabemos ya por las circunstancias que se han descrito en la intervención anterior y lo que aparece en el boletín, digamos, se recurrió a otra opción que no es la alianza con las transnacionales, sino con grupos distintos mafiosos, que incluyen también grupos de minería que ya preexistentes en la zona desde hace bastante tiempo. Pero es bueno recordar que también históricamente en toda América Latina y en otras partes del mundo, ese tipo de minería le ha hecho una protección a la gran minería. Y la gran minería no tiene la solución tecnológica, como algunos dicen, que garantiza, digamos, la superación de los problemas que la llamada minería ilegal o informal, o como la quieran llamar, genera. Digamos, es la otra cara de la moneda. Con esto no quiero decir que no puede haber ningún tipo de minería. Digamos, la minería es una actividad humana que ha existido toda la vida, a lo largo de muchas civilizaciones, desde su historia, pero es algo que tiene que ser ejercido con mucha moderación, en particular en una zona tan sensible desde el punto de vista ecológico como sociocultural. Pero por otro lado, digamos, la minería no supone ninguna superación del rentismo. Lo que estamos haciendo con eso es sencillamente diversificando el modelo rentista que ha estado durante más o menos 100 años centrado en el tema petrolero y que ya mostró pues sus signos de agotamiento. Por otro lado, un asunto que quiero destacar es el que tiene que ver con precisamente relacionado con el tema de la soberanía. Creo que aquí hay que considerar distintos planos y situaciones. La soberanía es un asunto ciertamente que concierne al Estado-Nación, a la nación venezolana, de allí que también hay un argumento a favor de lo que decía al principio, de que lo que ocurre al sur del Orinoco es un asunto de interés nacional, no solamente local y regional, pero también tenemos que ver lo relativo nuevamente a los pueblos indígenas. Por su historia, por su particularidad, digamos, por toda una serie de circunstancias y elementos que fueron reconocidos y precisamente dieron pie después de luchas de muchos años a la inclusión de los derechos territoriales de esos pueblos en la Constitución. Ahí también tenemos que tener en cuenta entonces lo que pudiéramos llamar, si se quiere, la autonomía. El concepto. Al contrario, creemos que la mejor manera de garantizar la soberanía nacional en un territorio como ese es precisamente reconociendo los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. Esto lo digo porque también en otras partes del continente, y Venezuela no ha estado fuera de eso, pues se ha argumentado más o menos sistemáticamente que cualquier tipo de reivindicación territorial por parte de los pueblos indígenas atenta contra la soberanía nacional, son, digamos, focos o semillas o embriones de separatismo,
y que por lo tanto de eso debe combatirse y debe ser negado. De hecho, anoche mismo escuchaba en una emisión en el canal oficial donde un personaje alertaba sobre lo que, digamos, lo que puede ocurrir con la concesión a ciertos derechos a los pueblos indígenas. Incluso ha habido hasta intelectuales pues, que han argumentado en ese sentido, como es el caso de Luis Brito García. Hay situaciones muy penosas en América Latina que han demostrado todo lo contrario. En la medida en que se niegan esos derechos, en esa misma medida se crean condiciones para que efectivamente pueda prosperar eventualmente algún proceso de separatismo. Si algún atentado hay contra la soberanía nacional en esos territorios, y lo hay ciertamente, tiene otro origen, tiene otros orígenes. Por un lado tenemos todos estos grupos armados, algunos que ni siquiera tienen un origen nacional, como ya sabemos, guerrillas, paramilitares, pero también grupos mafiosos que de alguna manera han sustituido a lo que es el Estado de Derecho, han sustituido el papel del Estado, y también se han confabulado, han tejido lazos con instituciones estatales que están, digamos, bastante degradadas en este momento. Entonces, el verdadero peligro del separatismo está allí. No olvidemos también que hay intereses muy poderosos, muy codiciosos también, deberíamos agregar, que en el marco internacional, pues tienen, o que desde el marco internacional tienen los ojos puestos en lo que es el sur del Orinoco. Así que los peligros reales de separatismo tienen ese origen y no en las reivindicaciones absolutamente justas, pertinentes de los pueblos indígenas. Otro asunto que quiero destacar es el hecho de que, y esto ya tiene que ver con propiamente con la población minera, en la necesidad urgente de que diseñemos alternativas en cuanto a los modos de vida y a las posibilidades de sustento de esa población. Es decir, no se trata solamente de denunciar todos esos horrores, todos esos cosas terribles que están ocurriendo en ese territorio, que tienen al oro principalmente en el centro, sino que se trata, digamos, de poder ofrecer entonces otras opciones a esa población que, como cualquier otro venezolano y venezolana, pues tienen el derecho a satisfacer sus necesidades fundamentales. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que llevar adelante y, digamos, tomemos aliento, digamos, en las victorias recientes que estamos obteniendo. Particularmente quiero destacar, y con esto cierro, la presentación que hizo la doctora Bachelet con respecto a lo que está ocurriendo en esa zona, particularmente la violación de derechos humanos, y que, digamos, nos sirve pues para mostrarnos que podemos seguir avanzando más allá, y ese avanzar más allá debe suponer entonces también una propuesta de acción para que estas comunidades mineras puedan de alguna manera reinsertarse, puedan de alguna manera reconfigurar sus modos de vida de una manera digna. Bien, termino con esto. Sí. Sí, Víctor. Bueno, muchas gracias a Francisco Javier Velasco. Como les comentaba por el chat, vamos a abrir la sesión de preguntas o de intervenciones, dependiendo de los compañeros. Preferiblemente, las preguntas las pueden hacer por el chat, yo las puedo ir leyendo. Pero si se quieren anotar para intervenir, pueden levantar la mano aquí en el renglón de participantes. Se anotó José Requena, y ahí levantan la mano y yo los voy anotando. Tienes 3 minutos, José. Adelante.
Bien, buenas tardes. Gracias César, Alexander, a todo el equipo de CERLAS por la organización del espacio y bueno, por la publicación del boletín. Muy interesante el aporte que hacen una vez más sobre el seguimiento del arco minero. Y aunque sé que no es objeto del boletín, quería preguntarle a Aiskel si podría hacer una consideración sobre cuencas hidrográficas y cuál es digamos, la afectación en materia de cuencas hidrográficas que al momento presenta el territorio, en el entendido de que, bueno, es también uno de los elementos a considerar, ¿no? Cuánto de la soberanía y de la pérdida de cuencas hidrográficas se ha perdido. Esto para pensar en cuánto ha sido la afectación del bosque amazónico, ¿no? Y ahí quería hacer también agregar sobre lo que dice Francisco Javier, que bueno, que también es de interés nacional y también es de interés regional y global, ¿no? En el entendido de que el arco minero, bueno, representa el bosque amazónico y los 5 países del bloque amazónico y también así hay que a veces plantearlo en la discusión para incluir a los defensores de derechos humanos de los países del bloque amazónico, ¿no? Eso sería, gracias. Muchas gracias, José. Por aquí hacen otra pregunta en el chat de parte de Luis Honore y dice así, la primera sería para ambos, ¿no? Dentro de la investigación que han realizado ustedes, han precisado la alta incidencia de daños congénitos y el brote anormal de enfermedades como síndrome de Down y otros productos de aguas mercuriales. ¿Se está realizando alguna investigación sobre las colas o lagunas de cianuro que existen en Minerven y producto del descuido son una bomba de tiempo para la población? ¿Podría ser una solución la activación en todo el estado de la Contraloría Social en el ejercicio y defensa de la soberanía? Esa sería la pregunta en base al contexto planteado. Para que, bueno, cualquier cosa la pueden mirar en el chat para seguir. No hay hasta ahora derechos de palabra o preguntas, además de las de José y la de Luis. Bueno, mientras se anotan otros compañeros, invito a Iskel y a Francisco a contestar de manera corta estas dos interrogantes. Aló, Francisco, si quieres comienza tú y Sí. luego Iskel. Bueno, sí, sobre el primer punto, yo quería decir que yo no tengo datos, digamos, sabemos que hay una afectación importante en muchos ríos, digamos. Uno de los casos que quizás habría que destacar es el río Caura, que hace cosa de unos 20 años más o menos todavía era un río prístino y ahorita está pues lamentablemente afectado por esta actividad. Pero hay datos de investigaciones, por ejemplo, que ha hecho la gente de Guatániva, la Organización Socioambiental Guatániva, y otros grupos de investigación que indican que en términos de deforestación, la afectación en la zona no es tan alta comparativamente, digamos, comparativamente con otras regiones de la Amazonía. Sin embargo, en términos de la contaminación que tiene que ver con las aguas, la cosa parece ser distinta. Con respecto, y ciertamente estoy totalmente de acuerdo con lo que señalaba José, en el sentido, por eso yo destacaba la importancia del sur del Orinoco en lo que tiene que ver con la regulación ambiental, porque eso también tiene implicaciones internacionales, globales. Yo decía, en momentos en que el cambio climático se está intensificando, pues lo que pueda ocurrir, y de hecho lo que está ocurriendo ya con
con esa región, pues tiene implicaciones muy serias, pues, y que no solamente nos incumben a nosotros, y no solamente incumben incluso a la cuenca amazónica, sino, digamos, a la globalidad del planeta, ¿no? Entonces es un elemento importante a tener en cuenta, amén de otras cosas que han arrojado, digamos, investigaciones, pronósticos que se han hecho, como por ejemplo los sedimentos y los residuos que pueden llegar o están llegando al Océano Atlántico y afectarán pues, a otras regiones. Intencional de lo que allí estaba ocurriendo. Recordemos, digamos, que todos esos procesos que se dan allí no están absolutamente limitados por, digamos, por lo que marca un polígono particular o unos límites establecidos, digamos, en términos artificiales o teóricos. Digamos, estos son procesos de intercambio, de relacionamiento, y me refiero a lo ecológico, a lo social, a lo climático, a lo económico y lo político, que digamos que van más allá de las fronteras y vienen más acá de la frontera. Entonces, eso sí creo que hay que tenerlo en cuenta. Y con respecto a la segunda intervención, pues sí sería bien interesante que se pudiese impulsar una contraloría social. Ahora, hace falta conformar una masa crítica, un vasto movimiento ciudadano, lo más diverso posible, que sea capaz de llevar a cabo eso, no solamente exigirlo como un derecho, como una reivindicación, sino también ponerlo en marcha. Es una tarea que corresponde ciertamente a los habitantes de la región y también a todos nosotros y nosotras. Muchas gracias, Francisco. Aiskel. Sí, a ver, en relación a la primera pregunta sobre las cuencas, pues uno de los justos, bueno, aprovechar para decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Francisco Javier sobre que esto no es un problema de Guayana, sino que es un problema, en primer lugar, de Venezuela, pero después es un problema de la Amazonía. Entonces, ciertamente, y esto de las cuencas lo pone en evidencia una vez más. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que los datos no existen, porque ese es un trabajo que hacía Edelca. La antigua Edelca tenía centros de monitoreo para poder establecer el estado de las cuencas. Eso se desmanteló, como ustedes saben, y evidentemente es muy costoso, y si bien es cierto, hay algunos datos sobre deforestación, algunas cosas que se hacen con algunos informes satelitales, pues creo que allí es un área de oportunidades para impulsar procesos de investigación rigurosos que nos puedan decir el estado en el que se encuentra tanto el tema forestal como el tema de las cuencas propiamente dicho. Es decir, es de suponer, como decía Francisco Javier, sin duda, que las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad minera totalmente descontrolada y los desechos que se tiran a los ríos, evidentemente tiene que haber algún tipo de afectación, pero decir exactamente si hay, digamos, con rigurosidad científica lo que la respuesta a esa pregunta, pues no, ciertamente no la tenemos, ¿no? Y con respecto a la segunda, efectivamente hay algunas hipótesis sobre el tema de la relación entre la contaminación y algunas condiciones de salud, como tiene que ver con el síndrome de Down que mencionaba la persona que intervino, Luis, creo, y también se ha dicho con respecto a algunos tipos de afectaciones cognitivas y cerebrales que produce el mercurio. Lo que sí se puede decir sobre eso es que en algún punto la Universidad Central de Venezuela estuvo haciendo trabajos en el Callao, y ahí identificó efectivamente la volatilidad del mercurio, hace que se hizo un análisis en niños de las escuelas y determinó efectivamente que había contaminación, niveles de mercurio más allá de lo permitido y de lo establecido para los niños. Entonces eso puede dar cuenta
de la volatilidad primero hasta dónde alcanza, es decir, porque esto era en la mina La Ramona y toda la cianuración que allí se hace y todo el tema del trabajo con el mercurio alcanza a los niños en las escuelas. Entonces, ciertamente que hay que seguir trabajando sobre ello, evidentemente eso requiere, como decía al principio, una efectiva participación del Estado en la definición de políticas públicas que tomen en consideración esto. O sea, si el Estado, el gobierno, mejor dicho, no está dispuesto a desarrollar políticas públicas para abordar el tema, ciertamente yo comparto con Francisco Javier que un esfuerzo de incidencia y de Contraloría Social compartido puede impulsarse, pero para efectivamente presionar a quienes son capaces de poder desarrollar las políticas adecuadas sobre esto. Pero no hay tampoco, salvo alguna información, la información que suministró el gobierno hace unos 3 o 4 años en relación en las jornadas de oro sobre el tema de las colas en las empresas, pues no hay ninguna modificación sobre eso, es decir, no hay ninguna reestructuración de las condiciones más allá de la que ha producido la propia inercia económica. Es decir, la propia inercia económica ha puesto a las empresas en un estado tal de improductividad y solamente esa inacción es la que ha generado un cambio en los niveles de contaminación, pero no porque se haya hecho ninguna acción concreta para restablecerlo. Muchas gracias, Eikel. Se anotó María Ángel Vialma. María Ángel, tienes 3 minutos. Buenas tardes. Sí, creo que es importante acotar, como ya lo venían diciendo los dos expositores, prácticamente el Estado está desmantelado, ¿no? Y sabemos bien que desde hace muchos años no se publican datas oficiales y se puede ver en de cualquier ministerio, pues Ministerio de Salud e inclusive, por ejemplo, el anuario forestal, eso nos sale más o menos como desde el 2013, por dar un ejemplo. Y es muy difícil tener datos ambientales desde las instituciones del Estado, más allá de investigaciones de algunos miembros de universidades, pero que van hacia hacer análisis de imágenes satelitales. Por ejemplo, está la experiencia de RAIS, que RAIS es una red internacional que georreferencia puntos de minería ilegal en todo, en lo que es la Amazonía. Y bueno, como que todos los países que conforman la Amazonía tributan a esa red. Luego se los pongo aquí en el chat para que revisen esos mapas. Y el 80%, en el 2018, cuando RAIS sacó su informe, el 80% de los puntos que ellos habían ploteado pertenecían a la Amazonía venezolana. Y es escandaloso ese número, ¿no? Porque las proporciones de Amazonía venezolana con respecto a toda la Amazonía de la región, pues es muy pequeña. Pero bueno, es una realidad que no escapamos. Hay que entender que así como aquí hay trama criminal, también ocurre en el Perú, en el Ecuador, o sea, el hecho de la minería ilegal en la región está muy movida por grupos criminales internacionales. Y bueno, ese es un ejemplo. Un ejemplo es el proyecto RAIS. Y otro ejemplo en la revista Territorios Comunes, que hizo el Observatorio de Ecología Política, en el número 3, hay un artículo que habla sobre los lodos rojos de Guayana. Y bueno, les comparto también este enlace. El profesor que ha estado investigando sobre los lodos rojos, el profesor Gustavo Montes, él es un geógrafo que tiene mucha experiencia en teledetección, geomática, y como les digo, pues hay como muchas investigaciones de particulares con respecto a los temas ambientales. También pueden revisar información del Centro de Estudios Ambientales de la UCB, que también llevan investigaciones sobre minería al sur del Orinoco. Guatániva también tiene información de estudios, ¿sabes? Haciendo geomática, básicamente.
Pero bueno, en el área ambiental, en el área de salud, sí, no, sí tampoco conozco quién está llevando la data, porque eso es competencia pues del Estado. Y hay que recordar que desde el 2014, básicamente lo que era el Ministerio del Ambiente tuvo una transformación del nombre, pero esas transformaciones ya lo sabemos por experiencia que vienen desde transformaciones de las instituciones, y ya desde el 2014 muchas personas que trabajaron en el Ministerio del Ambiente y profesionales ligados al área que trabajan en otros lados, ya se sabía que iba a cambiar, iba a cambiar drásticamente las funciones del Ministerio del Ambiente. Hoy se llama ecosocialista, en un momento se llamó ecosocialismo, hábitat y vivienda. Y bueno, o sea, los desastres ambientales que estamos viendo es precisamente de ese desmantelamiento de lo que era la institucionalidad encargada en el área. Y bueno, nada, les comparto por el chat el link para que vean la revista Territorios Comunes, puedan leerla y, y bueno, seguir en estos espacios para compartirnos información, porque bueno, el tema el tema es ese, ¿no? Poder compartir información, porque en este país hoy en día la censura es tan grande en tantos aspectos que si no es por estos espacios, pues no pudiésemos informarnos. Bueno, muchas gracias. Bueno, le recordamos a todas las personas que está abierta la ronda de preguntas e intervenciones. Pueden ser preguntas a los ponentes o pueden ser directamente derechos de palabras al respecto. Pero en caso de que no se tengan más intervenciones o preguntas, pasaríamos al cierre con los invitados. Guillermo Castel. Se anotó Guillermo Castel. Adelante, Guillermo. Tienes 3 minutos. Cuando se te acabe el tiempo, yo te sueno la campanita aquí. Hola, buenas tardes. Comienzo por felicitarlos por la iniciativa de, ¿cómo se dice?, socializar un poco sobre esta temática y por las investigaciones que están realizando, que las considero muy pertinentes y muy importantes. Yo estoy comenzando a investigar sobre esta área realmente de estudio sobre esta temática, y mi preocupación es sobre los límites, más o menos los límites de la acción gubernamental a través de la radicalización de ¿cómo diríamos?, del extractivismo en Venezuela por medio de la minería al sur del río Orinoco, ¿verdad? Y lo que sería el extractivismo ilegal o la minería ilegal. Yo he leído algunos textos y algunos informes en los cuales parece que se mistura un poco y no están muy claros cuáles son los límites de la acción ilegal y cuáles son hasta dónde llega y el alcance de la acción de la minería ilegal, tanto dentro como fuera del territorio del arco minero, de la zona estratégica de desarrollo del arco minero del Orinoco, tanto dentro como fuera, y la acción del Estado. Entonces, quería saber un poco sobre cómo ustedes evaluaban esa difuminación de esas fronteras. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Si hay otras personas que quisieran compartir opiniones o hacer preguntas a los ponentes, el derecho de palabra está abierto. Bueno, como por ahora ninguno se anota, vuelvo a lo mismo, ¿no? Invito a Francisco y a Esquel a intervenir sobre estas dos intervenciones que hubo ahorita. Francisco, adelante. Sí, como Un bien... momento, Fran. Sí. Claro. Vamos ¿Sí? Luis Honores se anotó. Vamos a darle de derecho acuerdo. de palabra a él y luego pasamos a ti. Adelante, Sí. Luis. Tienes 3 minutos.
Bueno, primero que nada, buenas tardes y felicito pues la iniciativa. Este es un tema que desde hace muchísimos años haciendo trabajos propiamente empresariales y a nivel de la fundación, trabajo social, desde Santa Elena de Guairén hasta el Callao, es muy notable y el daño generado a nivel integral es bastante fuerte, ¿no? Yo hice unas preguntas a través del chat. Una de ellas fue que si la activación de la Contraloría Social, en el caso de Venezuela, propiamente de Venezuela, pudiera ser una solución o parte de la solución al problema en virtud de la falta de gobernabilidad que tiene el gobierno ante la problemática de un amo, que ellos fueron quienes lo crearon realmente, pero las consecuencias son incalculables y cada vez el monstruo crece cada día más. Y segundo, estando en las comunidades de Tumeremo, recuerdo en una protesta que hicimos junto con comunidades del Callao, protestando los abusos de violación de derechos humanos, la presencia de fosas comunes en las minas de Tumeremo y el llamado a la fiscalía, porque el comandante Solís, que en ese entonces estaba en vida, eh, tenía ese abuso de poder en todo el municipio de Sifonte. Luego el comandante Solís fue asesinado, precisamente producto de las actividades ilegales en las que estaba. Y sin duda, toda la población de Tumeremo se abocó en el sentido de querer que una voz les representara. Tenían y tienen todavía la intención, no solo Tumeremo, sino toda la zona sur, de mostrar pruebas contundentes que demuestran, pues sin duda alguna, de que el arco minero está totalmente fuera del contexto democrático y soberano de la nación y que la afectación sobrepasa las fronteras de nuestro país. Entonces la pregunta es, a nivel internacional, ¿qué garantías, qué respaldo de seguridad se tiene? Porque a nivel nacional, en Caracas, en una ponencia de la magistrada Carmen Zuleta Marchán, yo le pregunté y le dije, pero ¿qué garantía nos da usted? Porque ella hacía la invitación a que denunciaran, a que tocaran a la magistratura, tocaran a las instituciones. Dije, pero ¿qué garantía hay de que uno como ciudadano común, el ciudadano de a pie, pueda denunciar sin morir, como le pasó a Aldrin Torres y a su esposa, que terminaron calcinados, luego de que él salió en un video en History Channel, lo dijo, eso está en YouTube, ahí lo pueden verificar, donde sale el diputado Aldrin Torres, y posteriormente lo asesina por las denuncias que él estaba haciendo sobre la actividad minera. Entonces, a nivel internacional, ¿qué apoyo se puede conseguir? Y si a nivel nacional, esto que dice Carmen Zuleta Marchán, ¿es verdad o no es verdad? Que con la activación de la Contraloría Social en el ejercicio y defensa de la soberanía, nos podemos blindar a aquellos que luchamos simple y llanamente porque nuestros niños y toda la zona sur pueda vivir primero en paz, porque no viven en paz actualmente, y segundo, que la contaminación ambiental lamentablemente va a afectar a todo el estado Bolívar y aún más allá si no hacemos algo al respecto. Entonces, esa era mi intervención y las dudas que tengo a nivel jurídico y a nivel del tema internacional. ¿Qué instituciones o qué organismos puedan respaldar no solo la investigación, sino la acción contra este fenómeno con el que estamos luchando? Gracias. Muchas gracias, Luis. Por el chat, Juan Carlos nos comenta algo a destacar que genera confusión sobre la información de minería ilegal de Rice es lo siguiente: que Venezuela tenga el mayor registro de puntos de minería ilegal en la región amazónica publicados por Rice no quiere decir que sea el país que tiene la mayor incidencia, presencia en minería ilegal. Pudiera ser, pero es algo que no se puede afirmar con los datos de Rice, ya que cada país utilizó metodologías diferentes para levantar esa información, por lo que no pueden ser comparables. Lean la sección de metodología para que tengan mayor detalle. Muchas gracias, Luis, Juan Carlos, por la aclaratoria. Bueno, hasta ahora no hay más
intervenciones o derechos de palabra. Invitamos a los participantes a que se anoten. Y en ese caso, si no hay nadie más, invitamos a Francisco y a Isquel a comentar sobre estas últimas intervenciones. Adelante, Francisco. Sí, bueno, primero que todo sobre la pregunta referida a dónde están los límites, si mal no recuerdo será la interrogante, de la acción del Estado y en qué medida se difuminan o no con otros actores que se están moviendo, en particular en este territorio al sur del Orinoco. Bueno, como bien lo demuestra el escrito de Serla, el trabajo presentado por Serla, en particular en esos dos casos que analiza, ahí hay un entramado de relaciones contradictorias, algunas veces efímeras, de alianzas que se componen, descomponen y recomponen entre actores que incluyen agentes de la institucionalidad estatal y otro tipo de actores como las mafias, los paramilitares, los guerrilleros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, digamos, nos da también una idea de lo que está ocurriendo con el Estado venezolano, no solamente allí. Digamos, estamos viviendo un momento de implosión. No solamente es lo que está pasando al sur del Orinoco. En cualquier lugar del territorio nacional que nos ubiquemos, podemos ver cómo ha habido un proceso de desintegración, de dilución de las instituciones estatales, que son expresión de una crisis que tiene, digamos, dos maneras de verla. Pues la crisis de un proceso y de un régimen que tiene más o menos 20 años, pero también la crisis de un modelo societal que arranca con la explotación del petróleo hace más o menos 100 años. Entonces, como decíamos también en nuestra intervención al principio, lo que ocurre en esa zona está buscando prefigurar un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo de acumulación, en donde el elemento delincuencial es fundamental, digamos. Y en la medida que eso es así también, entonces el papel, las identidades que tienen que ver con lo que es estatal y lo que no es estatal, pues se mezclan, se entremezclan y también se borran en gran medida. Esa es la situación, pues. Y el sur del Orinoco, pues en virtud de ello, pues se está convirtiendo en una especie de tierra de nadie. Por cierto, una de los argumentos que se han utilizado oficialmente para justificar el megaproyecto del arco minero del Orinoco es que precisamente había que poner orden allí, había que garantizar la presencia del Estado, y está ocurriendo todo lo contrario. ¿Ok? Y bueno, con respecto a la otra pregunta, creo que fue Luis que la mencionó, digamos, quien la formuló. Bueno, yo hice referencia al tema de la Contraloría Social, y yo creo que sí es importante activarla, pero como decía, pues hay que generar una masa crítica con un importante, fuerte, dinámico movimiento de ciudadanos. Es decir, no nos confiemos en la institucionalidad en estos momentos, porque realmente no. Y con respecto al tema internacional, bueno, hay algunas instancias donde, por ejemplo, ahorita acaba de ocurrir la presentación de un informe por parte de la doctora Michelle Bachelet en las Naciones Unidas, y bueno, esa es una instancia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los derechos humanos, a la cual se puede acudir. Pero yo insistiría en que más que esperar acciones internacionales, que además pueden ser peligrosas en otro sentido, porque no olvidemos que esto que está ocurriendo al sur del Orinoco también está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo en Brasil, está ocurriendo en muchos países, desde la Patagonia hasta Norteamérica del Norte. Yo insistiría más bien en la necesidad de
Creo que Francisco tiene problemas con la conexión. En ese caso vamos a darle paso a Isquel para que intervenga y bueno, darle chance a Francisco para que pueda retornar. Antes, a Isquel, quería resaltar aquí un comentario que hace Antonio, el profesor Antonio Delicio, ¿no? Que dice: buenas tardes. El arco minero del Orinoco en 2011 fue planteado en Consejo de Ministros. Aparece como alcance en el primer Plan de la Patria 2013-2019. No me parece que se pueda seguir hablando del AMO solo como respuesta a la caída de la renta petrolera, plantea el profesor Antonio Delicio. Entonces, bueno, ya empezando a cerrar esta actividad, ya más compañeros no han pedido el derecho a palabra o escrito preguntas en el chat. Voy a darle la palabra a Isquel Andrade para que, bueno, responda un poco en torno a esas intervenciones, esas preguntas, y como una reflexión final al tema, ¿no? Y bueno, al final esperemos que Francisco pueda retornar para también escuchar un mensaje final que él tenga que dar. Entonces, adelante, Isquel. Sí, ya estoy. Ya volvió. Bueno, pero Isquel, si quieres, habla tú primero y al final Francisco alguna reflexión final. Adelante. Gracias, César. Pero un tanto brevemente, en relación a la frontera difusa entre la ilicitud y la licitud en los territorios donde se realiza actividad minera, y yo diría que en general extendido, lamentablemente, en otros territorios del Estado venezolano. Yo creo que sería útil el concepto que usa Gudina sobre de desterritorialización, porque finalmente, ciertamente lo que viene ocurriendo en ese territorio, si lo tenemos desde el punto de vista jurídico, el Estado debería tener la capacidad del control y de la coacción y de lo que es lícito, de desalentar lo ilícito y alentar las actividades lícitas, pero en la medida en la cual el Estado no lo hace y se favorece relaciones un tanto omisivas y permitir el control que incluso tienen en la aplicación de justicia a esos grupos. En esos grupos, recién ahorita cuando estaba hablando con ustedes, me enviaba a alguien que me contactamos, que vive en Tumeremo, y nos mandaba un video de una niña, de una adolescente, pues, que la pusieron con un cartel estos grupos, además lo difunden después por las redes, obligándola a decir que, bueno, ya no va a robar más. Entonces, digamos que eso puede ser anecdótico, porque jamás me acaba de llegar mientras estaba aquí esperando, y nada, eso lo que te da cuenta es de que cuando se distorsiona, cuando se desterritorializa desde el punto de vista de las relaciones que el Estado tiene con el poder en los territorios, pues termina ocurriendo que distintos actores terminan construyendo relaciones de poder y apropiándose de la estructura de poder y de toma de decisiones que en principio tendría el Estado. Entonces, por supuesto que cuesta un poco identificar qué es lo lícito y lo ilícito en esos territorios. Termina convirtiéndose en territorios donde prevalece, en mi criterio, la ilicitud. En relación al tema de la capacidad del Estado para responder a esto, pues evidentemente una de las cosas que decía en mi presentación es que yo considero que la estructura institucional del Estado, y en eso comparto lo que señalaba Francisco Javier, la estructura institucional del Estado está debilitada, por decirlo menos. Y está debilitada, pero además de estar debilitada, no está orientada a hacer efectivo los acuerdos constitucionales. Entonces, evidentemente, al estar debilitada porque no tiene como propósito institucionalizar, sino alcanzar otros acuerdos que bien se señalan, otros acuerdos, otros negocios, otros modelos no establecidos en el texto constitucional. Entonces, evidentemente que no daría mucho por esperar que esa
ese Estado tuviera la capacidad de reaccionar y de responder constitucionalmente hablando. No diría yo para favorecer a A o a Z, sino para efectivamente responder ante los principios establecidos en la Constitución. Entonces, evidentemente que no habría mucho que esperar. Y igual que, para no extenderme, coincido con Francisco Javier sobre que, bueno, hay instancias internacionales a las cuales no se puede, digamos, dejar de acudir. Yo creo que eso permite sistematizar las experiencias, permite fortalecer las denuncias, pero sí creo efectivamente que hay que construir espacios de colaboración, espacios de intercambio. Creo que nos toca a los venezolanos, ya en lo nacional o en lo internacional, digamos, compartir, como decía hace rato María Ángel, quien generosamente compartía su información y decía que estos espacios son para eso. Yo creo que hay que compartir eso, hay que generar colaboración, hay que poner los objetivos amazónicos y de protección de la Amazonía venezolana y por lo tanto de la protección internacional, hay que ponerlos al servicio, que es un poco, y con eso cierro, es un poco lo que, un poco no, es lo que hacen la gente buena del CERLA, lo que hace la gente buena de Ecología Política, lo que hace la gente buena de la plataforma contra el arco minero. Es decir, no cansarse hasta lograr una institucionalización a favor de la gente, a favor de la Amazonía, a favor de los pueblos originarios y a favor de los derechos de todos. Eso evidentemente que si lo ponemos en el lado del broche de la excelencia, que es el amor, evidentemente nos va a decir que como decía una sentencia de la Sala Constitucional Colombiana, que han hecho cosas maravillosas, esa sentencia decía, y con eso tal vez quiero terminar, esa sentencia señalaba, una sentencia que además es muy importante porque fue la sentencia que permitió considerar al río Atrato como un sujeto de derecho para los pueblos afrodescendientes que lo habitan y que lo navegan. Y esa sentencia decía que, con eso termino, y que creo que esto es lo que hacemos en estos espacios, es generar una actitud de profundo respeto y humildad con la naturaleza, sus integrantes y su cultura. Solo de ese modo, decía la sentencia, es posible que nos relacionemos en términos justos y equitativos, dejando de lado todo concepto que se limite a lo simplemente utilitario, económico o eficientista. Eso supone, por supuesto, pensar en otro modelo de desarrollo, supone pensar que América Latina en general puede construir un nuevo modelo de desarrollo. Yo creo que esa es la apuesta de todos los que estamos aquí y en particular es la apuesta de quienes nos han invitado y nos han convocado a esta excelente reunión, que es la gente del CERLA y de Ecología Política y de la plataforma. Muchísimas gracias y de verdad ha sido un gusto para mí poder desde Guayana compartir con ustedes. Estas son las cosas que deberíamos construir, o sea, acercarnos mucho más los unos con los otros. Muchas gracias, Isquel. Le damos el derecho de palabra a Francisco para bueno, alguna reflexión final que quiera hacer. Y luego de Francisco, le voy a pedir a los compañeros, les voy a dar algunas informaciones importantes para las próximas semanas y a ver si al final encendemos todas las cámaras como para vernos los rostros y reconocernos. Adelante, Francisco. Sí, bien, yo quería referirme en esta parte final a la intervención o al planteamiento que hizo el profesor Antonio Dilicio con respecto al tema de que en en el 2011 fue presentado el proyecto del arco minero y digamos, él establecía ahí la relación con el tema diciendo que, si mal no recuerdo, era el tema de la renta petrolera, pues, de la caída de la renta petrolera. Y yo quiero decir dos cosas. La primera, el modelo rentista extractivista petrolero viene haciendo agua desde hace bastante tiempo. Digamos, no es ahora. Ya desde finales de los años 70, comienzos de los años 80, con altos y bajos,
proyecto del arco minero del Orinoco, si bien es cierto, fue presentado en esa fecha que el profesor Belicio señaló, tiene sus antecedentes en el proyecto de desafectación de la reserva de Imataca que ocurrió, digamos que se planteó a finales de los años 90, más específicamente en el segundo gobierno de Rafael Caldera. Es decir, que los intereses de la minería y de la gran minería y el interés en este territorio del sur del Orinoco, digamos, ya estaba presente en ese momento, de tal manera que el arco minero no es en el fondo sino no tiene sino una relación de continuidad con algo que se planteó en aquel entonces, digamos, en términos más modestos, pero que de alguna manera apuntaba en el mismo sentido. Y para terminar, pues, y aquí voy con lo que no sé si se escuchó bien porque se me cortó la intervención, pero para terminar quiero hacer un llamado a propósito de la pregunta de Luis, para que nos convirtamos el debate sobre lo que está ocurriendo en el sur del Orinoco en un debate nacional que nos lleve también a un debate público donde participen todas las fuerzas, movimientos, organizaciones, personalidades posibles en torno precisamente a qué hacemos entonces con el modelo rentista extractivista, qué hacemos con el modelo minero, que no es sino una variante o del mismo, y hacia dónde podemos apuntar. Esa es una tarea que tenemos en este momento y que es sumamente pertinente, además, si lo vemos en el contexto internacional de crisis que está socavando las bases, digamos, del orden establecido en el mundo entero. Gracias de verdad por la invitación, felicitaciones a Esquel y bueno, sigamos adelante. Bueno, muchas gracias a Isquel y a Francisco por ser ponentes y contribuir en este debate tan importante sobre lo que ocurre al sur del río Orinoco. Este espacio fue organizado y convocado desde la Plataforma contra el Arco Minero, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela y el Centro para la Reflexión y la Acción Social CERLAS, ¿no? Y bueno, les quería pedir a todos los compañeros que encendieran sus cámaras mientras les comento aquí algunas informaciones importantes. Este fin de semana se va a realizar una asamblea internacional por la Amazonía, donde voceros de distintos países, de casi todos los países amazónicos, van a participar. De distintos movimientos sociales y de activistas preocupados por esto, pero también representantes de otros países interesados, incluso de Europa y de África, ¿no? Incluso de Estados Unidos. Lo otro es que la próxima semana es el Día Mundial contra la Megaminería, el 22 de julio, y muy probablemente estemos reestrenando el documental No en nuestro nombre, Resistiendo al Arco Minero, ¿no? Que es un documental que estrenamos hace un año precisamente, el 22 de julio del año pasado, y esta vez estará subtitulado en inglés, de tal manera que compañeros de otros continentes puedan acceder a esta información. Y estaremos además invitando a participar en distintos foros y una campaña desarrollada en ese contexto del Día Mundial contra la Megaminería, de denuncia contra el extractivismo minero a nivel internacional. Entonces, y bueno, eso lo estaremos promocionando por nuestras redes de CERLAS y de Plataforma contra el Arco Minero, y bueno, también con el Observatorio de Ecología Política. Entonces, bueno, la invitación es a eso, a que estén atentos a siguientes actividades y campañas que vamos a estar desarrollando, invitarlos a que se sumen, y a todos los participantes, muchas gracias por asistir, y les estaremos haciendo llegar la información de tanto del boletín como del informe de la situación de derechos humanos, para que tengan acceso en tal caso de que aún no tengan acceso a esos documentos. Entonces, bueno, yo me despido, los despido a todos y muchas gracias por su participación. Saludos, Esquel. Hasta luego.